amigas, amigos, amigues de Galáctica, bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en Galáctica. Estamos arreglando un poco el micrófono, a ver si nos pueden escuchar bien, exactamente, eso es. Ya lo pueden visibilizar a nuestro invitado, a nuestro panelista estable. Semana a semana conversamos sobre la actualidad política local, nacional e internacional junto a Pablo Sepúlveda, sociólogo. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o también buenas noches, dependiendo de los horarios que nos ven nuestros auditoras y auditores. Hola Alfredo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos partiendo hoy día en la tardecita. Oye Alfredo, para los que no están viendo, yo no soy Mirko Caracholo. Disculpa, sí, exactamente, ahí hay un error ya, el primer error de gráfica. Pero son pasas que cosas. Sí. Ahí sí, gráfica nueva. Sí, gráfica nueva, quizás por eso el error inicial, pero exactamente, usted no es Mirko Caracholo, sino que es Pablo Sepúlveda Caniwan, y abajo está tu red social, Pablo, ¿no? Sí, Cosmonauta San Antonino. Exacto. En Instagram. Así. Ahí tuvo buena entrevista del concejal Caracholo a propósito de la gráfica. Exactamente, estuvo muy interesante, qué bueno que la haya visto Pablo, y también quizás queremos ahondar en ese tema tan importante como lo refiere el río Maipo, y también ahondar a lo que refiere la política, cómo se debe accionar a una buena política, en el bien común de la política, porque si la política le va bien, también eso se va escalonando hacia abajo, hacia la sociedad, y eso apunta también al fortalecimiento. Yo destaco fuertísimo el trabajo del concejal Mirko Caracholo con las denuncias, y también junto a la alcaldesa Constanza Lizana, en la cual le mandamos un tremendo saludo, que se encuentra un poco delicada de salud. Le mandamos un tremendo saludo desde acá, desde Galáctica. El denunciar, el levantar la voz cuando las comunidades tienen problemas. Me habría gustado que fuesen más gente levantando la voz por el bien común de las comunidades y no por el bien común o no por el bien privado de algunas empresas que hacen el business con un recurso tan importante como es el recurso del agua. ¿Qué opinión te deja todo este trabajo, toda esta también, vino hasta el gobernador regional a San Antonio in situ a ver esta situación donde los mismos pescadores le explicaron las condiciones y para que fueran a verificar río arriba de cómo eran los desvíos del agua del río Maipo? Bueno, harto paño que cortar. La situación del Maipo, como siempre, exacto, es dramática, es terrible, está en un punto nunca antes visto o del que se tenga registro y recuerdo. O sea, hoy día el río Maipo, que atravesaba el país, y digo atravesaba, porque eso hoy día no está ocurriendo, de cordillera a mar y desembocaba en el Océano Pacífico, en un lugar lleno de simbolismo, pero también de una importancia fundamental para la vida de las personas, de las comunidades, de los ecosistemas en San Antonio. En la boca del Maipo hoy día se encuentra embancado. El río Maipo no llega a la mar. Y es una situación gravísima porque, como tú bien lo decías, el concejal Caracholo, la alcaldesa Constanza Lizana, el gobernador Rodrigo Mundaca, antes de ser gobernador, estamos hablando de hartos años antes, ellos tres, junto con la alcaldesa, con Constanza Lizana, habían planteado la situación grave de lo que estaba ocurriendo con el río Maipo, y que es la principal fuente de consumo de agua de consumo humano de agua para San Antonio. Y claro, hoy día está embancado, es decir, el río no corre, está aposado, y aquello significa un riesgo evidente para la propia vida de las comunidades, de las personas acá en San Antonio. Así que yo creo que eso es lo primero, es un hecho grave, y me parece muy bien cómo se abordó el tema de parte de estas autoridades, incluso también la presencia del gobernador Rodrigo Mundaca, y es conocido el compromiso, el vínculo que ha tenido históricamente Rodrigo, antes de ser gobernador, con el tema del agua como un bien de uso público. Mirko Caracholo también, desde antes de ser concejal, Constanza Lizana también desde antes de ser alcaldesa, con el acceso al agua como un derecho humano básico y esencial, que en Chile es finalmente el único país del mundo donde el agua no es un bien común y se privilegia la venta, el negocio del agua con el código de aguas que tenemos desde la dictadura. Así que eso de partida, así como la situación es grave,
y requiere acciones decididas. O sea, frente a problemas de esa envergadura, lo que se requiere es audacia y, como tú bien lo dijiste, ahí las comunidades están súper claras. La tienen clarita como el agua. Ahora, yo sí creo que eso debió haber sido un tema que no convocara solo a un grupo particular de autoridades, sino que es un asunto del máximo interés y relevancia pública. Exacto, echamos de menos los concejales de Santo Domingo, por ejemplo, que también podrían haber estado presentes, porque en la comuna de Santo Domingo donde se realiza este problema, también el alcalde de Santo Domingo, que no estuvo presente ese día, y más gente también. O sea, yo no vi ningún diputado ni diputada, a lo mejor estoy equivocado, pero senadores, autoridades electas, representantes de la comunidad, no sé si habían consejeros regionales. Estaba, entiendo, el concejal Alexis Lizama de San Antonio, el concejal Mirko Caracholo. Entonces, a mí me parece que sí es un tema tan relevante donde debieron haber estado todas la fuerza política. Las autoridades, y finalmente tienen que hacer la pega. O sea, hoy día es un problema que amenaza la propia vida de los ecosistemas y de las personas también en San Antonio, y no es un problema nuevo. ¿Sabes quién me estaba acordando? El año 2017, en una noticia así, en Economía y Negocio, del Pasquín de Agustín, se hablaba de, como una buena noticia, que el año 2017 era un muy buen año para la agroindustria exportadora de alimentos, en particular para los palteros. Y se celebraba como una buena noticia, así como no clasificó Chile al Mundial, pero las paltas van a ser un negocio excelente. Y se hablaba en esa época de que iban a entrar en forma 2.000, en regla me parece que era el concepto preciso, 2.000 hectáreas de plantaciones de palto en la ribera del Maipo. Y que esas plantaciones después de 2 años iban a estar en forma. Eso se planteaba. ¿En forma de qué? En forma de, como vimos el río, ¿te acuerdas tú, Alfredo? El año 2019 empezaron a aparecer estos pretiles, estas intervenciones en el cauce los famosos y desconocidos pretiles. ¿Te acordás que el 2019 fue que se hizo una actividad muy bonita? Tengo las dudas si fue el 2019 o el 2020, que se llamó Maipo Río Abajo, que fue una actividad deportiva con un fuerte énfasis ambiental, que era esta carrera de embarcaciones preparadas con materiales reciclados, y que permitía también visibilizar el hecho de que se estaba embancando la desembocadura del río Maipo. Y fue tanto así que en esa actividad hubo embarcaciones que no pudieron llegar a la meta que estaba puesta frente al sindicato de pescadores de la boca del río Maipo, justamente por la falta de cauce, por la poca profundidad que tenía el agua. Cualquiera que vamos de repente a la boca del Maipo vemos cómo el nivel de las aguas ha descendido. ¿A qué voy con esta vuelta? Aquí en el río Maipo hay extracción de aguas que hoy día pone en riesgo la vida y la supervivencia de las comunidades. Y eso debe ser denunciado, y no solo denunciado, si ahí la autoridad es la que tiene que actuar firme y decir, ya, ¿de qué lado voy a estar? Voy a estar del lado de los intereses de aquellos que hacen negocio con las aguas, o del lado de las comunidades. Me voy a quedar con los que ganan dólares o con los que pagan dolores. Porque ahí me parece que en el tema del agua se muestra con nitidez las consecuencias nefastas del modelo económico y político que hay en nuestro país. Y cómo también, lamentablemente, la mayoría de las autoridades hoy día no se están poniendo decididamente del lado de las comunidades para garantizar el acceso básico a un bien natural como es el agua. De hecho, yo creo que incluso esa idea de hablarlo como recurso tiene mucho de ese lenguaje economicista. Claro. El agua es vida y es un derecho humano esencial, y que hoy día en nuestro país se ve perturbado y amenazado para muchas comunidades, especialmente las personas más pobres de nuestro país.
La delegada, no, parece que la delegada provincial vive en Santo Domingo. Me imagino, yo creo que es un asunto Ahí, de primer interés para la autoridad, la máxima autoridad de gobierno en nuestra provincia. O sea, el agua, la falta de agua, cualquier amenaza a ello significa una situación de emergencia, de gravedad. Y por lo tanto, esta nueva figura de los delegados provinciales, que era como parecido a lo que había antes de los gobernadores, claro, que no son electas, sino que son designadas por confianza política. En el caso de nuestra provincia, la delegada es quien perdió las elecciones a la alcaldía. Es como extraño eso de nombrar, o finalmente suena más bien a imponer un territorio. O sea, el territorio dijo, no votamos por ella, pero la autoridad política dice, ella es de mi confianza. Es parte de la facultad y las atribuciones que la ley me entrega. Pero más allá de eso, a mí me parece que efectivamente, en este caso está comprometida una situación que puede ser grave y que debe ser atendida con todas las facultades, los recursos y los medios que la ley dispone. En particular respecto de las situaciones de emergencia que afectan a la provincia. Y cualquier cuestión que amenace así la vida y el acceso a las aguas es un asunto de primer orden. Estamos junto a Pablo Sepúlveda, acá en vivo y en directo en las Entrevistas Galácticas, conversando del tema. El tema de esta semana fue el río Maipo. Y por lo mismo es el análisis de poder conversar esta situación, de ver todas las posibles visiones donde usted, vecina y vecinos, se van a ver afectados. Toda la comunidad de acá de San Antonio se va a ver afectado a futuro con el recurso, lo dije. Mira, me puse mercantilista. Estamos acostumbrados. Siempre en todos lados que nos dicen el recurso, claro, el recurso. Pero es un bien natural, un bien esencial para la vida. Es ahí, por lo mismo. O sea, guarden este programa 10 años después. Queremos ver cómo va a estar el río y cómo va a estar esta situación a futuro. Estamos en las Entrevistas Galácticas, es la idea, el fortalecimiento cívico y también la libertad de pensar y expresarse, donde colocamos el tema y ustedes, vecinas y vecinos, lo van desmenuzando en la casa, convérsenlo con sus amigas, en los círculos, en los centros de madre, en todos los lugares, porque es la idea fortalecer diálogos, porque ahí van en el bien común de la provincia y también de las comunas. En este mismo sentido, Pablo, una noticia no muy agradable: un hijo ilustre de San Antonio preso por ¿cómo es la palabra específicamente? Yo entiendo que está condenado por los delitos de abuso y estupro. Estupro, exactamente. Y ahí es un hijo ilustre. El nombre es Claudio Pontigo. La pregunta viene de cajón: ¿cómo se elegían los hijos ilustres en la administración anterior? Porque hay un tema quizás a revisar en los consejos, o quizás también sacar algunas medallitas a algunos hijos ilustres que no son muy ilustres, para tener esa responsabilidad y ese honor de ser hijo ilustre de una ciudad. Oye, creo que tú le pegáis, a ver, son en dos términos. O sea, en primer lugar, efectivamente, existen distinciones que se representan a la comunidad, a las comunidades de, en este caso, San Antonio. Pues está el tema de hijo, hija, ilustre, ciudadano, ciudadana distinguida y personaje típico. Esas distinciones las entrega establece quiénes son el Consejo Municipal de la Municipalidad, valga la redundancia, presidido por quien es el alcalde o alcaldesa en un determinado periodo. Pero lo importante es que representan los valores de la ciudad. El tema es que esa elección tradicionalmente la celebran solo los concejales y concejales, es súper parecido a esto del consejo de expertos. O sea, se eligen ahí a quienes representarían de mejor forma esos valores. Por darte un ejemplo antes de entrar al tema, ¿cómo funciona? Quienes integran el consejo, concejales y concejales, proponen nombres y ese grupo vota por esas personas y se les entrega finalmente esa distinción. Así funciona. En el año pasado, después del cambio de periodo, de los 16 años de Omar Vera como alcalde, se hizo una convocatoria abierta a proponer nombres a través de redes sociales del municipio. Fue un avance, pero no era un tema vinculante tampoco, eran propuestas. Las concejales podían finalmente definir
razonadamente, de acuerdo a su escala de valores y principios, quienes son merecedoras y merecedores de ese título. O sea, por darte un ejemplo, Alejandra Matus, destacada periodista sanantonina, no es hijo de ilustre. Sin embargo, ¿a quién prefirió el consejo de esa época? A Manuel Villatoro. Y hay temas bien interesantes porque... El medio cambio, sí. Oiga, sí. Sí, pues, no, Alejandra Matus no lo es. Manuel Villatoro sí lo es. Y para entrar derechamente en el tema... Ahí te voy a interrumpir un poco, Pablo, Dale. porque no hay una desproporcionalidad tremenda y por eso me río y disculpa un poco si la risa causa un poco de incomodidad, pero es por lo mismo, o sea, ¿cómo se elige los hijos ilustres de San Antonio? O sea, Alejandra Matus comparado con Manuel Villatoro no le calza ni a los calcetines, pues seamos realistas. Y también sabemos que Villatoro es un actor político, es un agente político que ocupa las comunicaciones para su sector político, y eso también hay que decirlo con claridad. O sea, la libertad de pensar y de expresión va camuflada por una corta política, o sea, ojo ahí, pero es ahí. ¿Cómo se elige clínicamente? Porque tienen que verse, me imagino, que los currículums de las personas para ser hijo ilustre, ¿no, Pablo? Se supone, pero no existe ¿Una estructura? una exigencia así de afirme. O sea, en el fondo, cada concejal o concejala tiene la libertad de presentar al conocimiento y decisión del consejo quienes van a recibir dicho reconocimiento. Y ojo, que no es solo un reconocimiento, porque también opera como una forma de prestigio social. O sea, simbólicamente, quien es hijo ilustre o obtiene esta distinción, tiene también un respaldo institucional. Y yo, ahí creo que viene el tema, y tú lo planteaste. Responde a las miradas y a las afinidades que se tenga con la autoridad de la época. Por ejemplo, en el caso de Claudio Pontigo. Claudio Pontigo aparece en la campaña de Omar Vera. Aparece junto con Omar Vera en publicaciones de redes sociales, donde Omar Vera le da las gracias por declararle su apoyo a su como tercera o cuarta reelección. El concejal Manuel Mesa, que fue parte de ese consejo, porque Mesa era concejal, salió el 2012 electo, el 2016 perdió la elección, pero fue candidato y ahora salió electo. Era parte de ese consejo. Y en ese consejo, en esa época, cuando buscaba la reelección en el 2016, sale saludando hasta para su cumpleaños a Pontigo. Y sale con él, así con mi amigo. La foto de cuando él recibe el reconocimiento es brutal. Está todos. Está Víctor Torres, Jorquera, Omar Vera, Manuel Mesa, todos. Las máximas autoridades del poder de San Antonio estaban ahí. Y esas autoridades la eligieron y también señalan públicamente, no todas las autoridades de la época, pero su relación de amistad con Claudio Pontigo. Entonces, claro, uno dice, sí, efectivamente hay una relación de amistades entre quienes deben decidir y quienes reciben finalmente este reconocimiento, y esas amistades tienen que ver con ciertas afinidades probablemente, porque los amigos, uno tiene cierto espacio, ideas en común con ellos. Entonces, volviendo sobre el tema bien particular, al señor Pontigo le entregan esta distinción el año 2016 por unanimidad del Consejo. O sea, todo el Consejo de la época de Omar Vera votó porque él era el hijo ilustre y representaba, a su juicio, de acuerdo a su razonamiento individual, y ahí no hay ninguna falta administrativa, su valoración de esta persona, y consideraron que ese año, de los 100.000 sanantoninos, él era el elegido, el que debía ser merecedor de este reconocimiento. El año anterior, el 2015, también se le entregaron, no un reconocimiento, pero sí, ¿te acuerdas de este famoso caso de los viáticos de Jorquera de como 5 millones de pesos para ir a Francia? Exacto, acompañó a la escuela Talita Cum, si no me equivoco. Ese fue el voto del Consejo, que aprobó el viaje de Jorquera con un viático millonario, eran como 5 millones de pesos, a lo mejor me equivoco en la cifra, para ir a Francia. El año anterior, por el prestigio que tenía este viaje y acompañarlo. Y el año 2016 lo nombran hijo ilustre y se toman fotos. O sea, lo que yo te decía es verdad, están las fotos de
en las redes sociales de Omar Vera, candidato, donde él dice así como: orgulloso y feliz de recibir el apoyo de mi amigo Claudio Póntigo, concejal Mesa, aquí saludando en su cumpleaños a Póntigo. Póntigo después haciendo otras publicaciones, así como: quiero agradecer a los que son de verdad. Y pone a Omar Vera y a Mesa en esos reconocimientos. ¿Y cuál es el tema? Que la justicia, en fallo del Tribunal de Primera Instancia acá en San Antonio, estableció que uno de los hechos por los que condena a Póntigo ocurrió en ese viaje a Francia. Viaje a Francia que fue con aportes del municipio. Viaje a Francia donde también se entregaron recursos que después tuvo que devolver por un tema procedimental el concejal Jorquera. Y a mí me parece que ese es el punto. Entregar una distinción de esa envergadura y poner las manos al fuego, porque, ojo, por eso voy súper preciso con las fechas. Los hechos por los que se le condena ocurren, de acuerdo al fallo del tribunal, 2010, 2011 y 2015. Vale decir, le entregaron el reconocimiento y su amistad públicamente a esta persona por hechos que habían ocurrido con anterioridad. Y efectivamente, cuando dice: sí, yo no tengo por qué saber, pero sí hacerse responsable de su decisión y por otro lado de políticamente entregar el apoyo. Estas denuncias aparecen hace un par de años después y ninguna de estas autoridades que entregó ese reconocimiento dijo nada. Y ahí yo quiero poner un punto. Yo escuché el fallo de la jueza, que fue un fallo por unanimidad, donde señala que incluso para las víctimas se descarta que hayan denunciado por animadversión o para obtener algún beneficio, porque para las víctimas haber denunciado significó una revictimización y exponerse a un juicio social, porque estaban denunciando a una persona que tenía un alto prestigio social. O sea, imagínate las víctimas. ¿Cómo denuncio si las máximas autoridades de la comuna van y le entregan el apoyo a través de este reconocimiento, pero no solo a través de este reconocimiento, sino de entregarle su propia amistad en público y atribuirle condiciones de altamente valoradas socialmente? Me parece que ese es el tema de fondo con esta distinción. Y en el Consejo Municipal, la alcaldesa, cuando es conocido esto, propone revisar esta situación y que es aprobado por unanimidad. Y ahí me parece que también hay algunos temas. Yo vi en vivo en la sesión de ese consejo, el concejal Mesa hablaba del ciudadano Póntigo. El ciudadano Póntigo, o sea, celebráis los cumpleaños con él. Y hay varios de ese grupo, si se empiezan a desclasificar esos archivos de esos grupitos ahí. Hay harto. Ahora, el acuerdo del Consejo es revisar. Hay harto hijo ilustre, amigo, del ex municipio, del ex alcalde, se podría decir. Harto hijo ilustre que yo creo que ahora va efectivamente a revisarse ese procedimiento que está instalado ahí, porque evidencia que se le entregan distinciones honoríficas, y tú ahí lo planteamos en otro caso también, pues. Alejandra Matus, ¿cachai? Claro, o sea, estamos más que claros de dónde está Alejandra Matus y dónde está... Sí, mira, yo me llamó la atención, porque yo tengo una duda. La presentación de Manuel Villatoro como candidato a hijo ilustre la hace el concejal Esteban Hinojosa. Él lo presenta. Y tú revisas el acta y el acta es súper detallada. De hecho, se habla incluso de que hay una carta de cuando él es nominado mejor amigo en Kinder. Cacha la revisión que se hizo. O sea, como en Kinder él fue nominado mejor amigo y se presenta a Villatoro como periodista. Yo tengo la duda porque hay algunas declaraciones de Manuel Villatoro donde él señala que no es periodista. Entonces, por ejemplo, que no tener el título no lo inhabilita. Claro. Pero es distinto que se entregue una distinción tan importante como hijo ilustre sin tener, en base a antecedentes que no son efectivos, como contar con determinado título profesional que no sería efectivo. Distinto y a la periodista
Alejandra Matus no es hija ilustre de San Antonio. Yo creo que a partir de esto efectivamente se van a empezar a revisar estos procedimientos, porque yo creo que tú tienes mucha razón, Alfredo, en lo que planteas, que finalmente esta mirada de hija ilustres tienen que ver con las miradas de las autoridades de la época, y que se evidencia que es un criterio que es frágil y feble. Exactamente, y es un tema importante.